La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio a esta serie, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 al 25, que dice lo siguiente: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pieza número 37 del rompecabezas, profecía de Ageo. Ageo, el nombre en hebreo original es Hagai, que significa festivo. Profeta Ageo o profeta festivo. Texto introductorio a esta pieza del rompecabezas, Ageo capítulo 2, versículos 6 al 9, que dice lo siguiente: porque así dice Jehová, el que será, el que es y el que fue. Así dice el Señor de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice el que será, el que es y el que fue de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Autor de la profecía, Ageo, fecha entre el año 520 y 500 antes de Cristo, y una vez más, para ubicarnos en esta época, que las fechas frías no nos dicen nada, ¿qué estaba pasando en el territorio de Israel entre el año 520 y 500 antes de Cristo? ¿Qué estaba pasando? Exactamente, ya habían sido llevados al exilio, pero ya habían ido y ya estaban regresando del exilio. De hecho, ya habían regresado. 538 antes de Cristo ya empieza el retorno del exilio, y ya 520 y 500 antes de Cristo ya no están en el exilio, ya están en la tierra de regreso. Regresa un pequeño remanente de judíos de Babilonia, la mayoría tristemente se quedaron en Babilonia, así como sucedió en el primer éxodo, que no todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. Lo mismo sucedió con el exilio a Babilonia. No todos los que fueron llevados al exilio a Babilonia, 70 años, regresaron. Ni siquiera sus descendientes. No todos regresaron. De hecho, una minoría regresó. Y si en solo 70 años una minoría regresó, ¿qué será en este exilio de Roma del año 70 en adelante? ¿Qué será? Pues obviamente solo un remanente de Israel regresará. Secciones de esta profecía, solo son 2 capítulos. Capítulo 1, primera parte, lo vamos a titular Piensa en tu conducta. Sección 1, capítulo 1, Piensa en tu conducta. Y capítulo 2, tema del capítulo 2, El deseado de las naciones. Y vámonos a los detalles esenciales. Capítulo 1, Piensa en tu conducta. Ageo capítulo 1, les voy a leer de la versión Dios habla hoy, y dice así: en el año 2 del gobierno del rey Darío, el día 1 del 6º mes, el Señor, por medio del profeta Ageo, se dirigió al gobernador de Judá, Zorobabel, hijo de Salatiel, y al jefe de los sacerdotes, Josué, hijo de Josadac. Y esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta: esta gente dice
que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Y por qué estaba diciendo eso? ¿Por qué la gente estaba diciendo no es tiempo de reconstruir mi templo? A pesar de que ya habían regresado al exilio, a pesar de que ya las condiciones se habían dado para construir lo que sería el segundo templo. ¿Por qué es que la gente estaba diciendo no es tiempo de reconstruir el templo? ¿Por qué? Porque comenzó a haber dificultades, comenzó a haber oposición. No, las cosas no estaban tan fáciles. Implicaba esforzarse, implicaba luchar para construir el templo nuevamente. Y por eso es que la gente se desanimó ante las adversidades, creyó que todo iba a ser color de rosa, todo iba a ser muy fácil, y les pasó lo mismo que a los que cuando llegaron a la tierra prometida vieron gigantes y se desanimaron y quisieron regresar a Egipto. Y bueno, lo mismo sucede acá, vemos que no hay nada nuevo debajo del sol. Y bueno, la gente se empezó a desanimar y aparece el profeta Ageo diciéndoles, esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. Y viene la pregunta de preguntas, verso 4. ¿Y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas, mientras que mi templo está en ruinas? Ahí sí los dejó en curva, los dejó choqueados y les dice, ok, ustedes piensan que es muy difícil construir el templo, pero ¿qué tal sus casas? ¿Qué tal sus casas? Para eso sí no hay problema, ¿verdad? Para eso sí no hay oposición, para eso sí no hay escasez, para eso sí te vas y das el tarjetazo y meses sin intereses o hasta con intereses, porque ahí sí tu casa no hay ningún problema y ahí sí tu casa quieres que esté bien lujosa y bien adornada, ¿no? Y es exactamente el mensaje del profeta Ageo y les dice, ¿acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas mientras que mi templo está en ruinas? Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Y esta es una frase que tenemos que recordar cada vez que pensemos en la profecía de Ageo. Cada vez que pienses en la profecía de Ageo, recuerda esta frase. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Reflexiona en tus hechos. Tus hechos dicen más de tu fe que tu vida de oración, que tu vida devocional. Y aquí, muy en concreto, está hablando del tema de finanzas, del tema económico, de cuánto estás dispuesto tú a invertir en la obra del Señor, cuánto estás dispuesto tú a que, aunque te cueste trabajo, estar listo para invertir para la obra divina. Y aquí está la pregunta de preguntas. Piensa bien en tu conducta. Hay un principio por ahí que dice que puedes conocer más a la espiritualidad de una persona por su manejo de finanzas que por su vida de oración. Puede orar 3 veces al día o 7 veces al día y podría parecer una persona muy espiritual, pero donde realmente se vería su espiritualidad es en cómo maneja sus finanzas. Ahí es donde está precisamente la espiritualidad de una persona. Qué tan apegado vive a este mundo y qué tan apegado verdaderamente vive pensando en las cosas eternas y haciendo tesoros en los cielos. Y es justo lo que dice. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Y fíjense lo que está diciéndoles acá. Aquí está la causa de la escasez. Y no solo de la escasez, porque aquí también menciona que comen, puedes tener abundancia, pero por más abundancia que tengas, no te es suficiente, nunca te es suficiente. Y es lo que dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Esto es escasez. Después dice, comen, pero no se sienten satisfechos, ¿ok? Pensaste que teniendo ese coche o esa casa o esas vacaciones o eso que habías anhelado por mucho tiempo, que cuando lo tuvieras entonces ya ibas a estar satisfecho, ya ibas a estar contento. Pensabas que cuando llegabas a esa cifra en tu cuenta bancaria ibas a estar satisfecho, pero ¿qué crees? No, ahora ya quieres más y más y más y más. Y ese es un juicio por precisamente no poner a Dios en primer lugar, el no estar satisfechos. Y por eso dice, comen pero no se sienten satisfechos, beben pero se quedan con sed, se abrigan pero no entran en calor. Y
Bueno, pues aquí está todo eso. No puedes encontrar satisfacción. Por mucho dinero que tengas, no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Si tienes ya abundancia, pero no estás saciado y quieres más y vives solamente para producir más y más y más y más, bueno, pues tú estás bajo este juicio. Y después dice, y el que trabaja a jornal echa su salario en saco roto. Y este es el que produce y produce y produce y produce, pero todo se va por el saco roto. Todo no sabes a dónde se fue. Recibes y recibes, pero no sabes a dónde se fueron todos esos recursos. Y es justamente lo que dice, el que trabaja a jornal echa su salario en saco roto. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Otra vez la misma frase. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Vayan a las montañas, traigan madera y construyan de nuevo el templo. Yo estaré allí contento y mostraré mi gloria. Y esa es la maravilla de las Sagradas Escrituras, ese es lo hermoso del consejo divino, que no nada más te da el problema, sino de inmediato te da la solución. No nada más te reprende, te exhorta, te regaña, sino que te da la solución. Dice, vayan a las montañas, traigan madera y construyan de nuevo el templo. Yo estaré allí contento y mostraré mi gloria. Ustedes buscan mucho, pero no encuentran, pero encuentran poco. Ustedes buscan mucho, pero encuentran poco. Y lo que guardan en su casa, yo me lo llevo de un soplo. ¿Ok? Acumulas y acumulas y algo que te costó años de construir, en un soplo, en un momento, en un abrir y mirar de ojos, de abrir y cerrar de ojos, se lo lleva, se acaba. Entonces te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué trabajos de años? ¿Por qué algo que cuesta tanto trabajo? ¿Por qué tan fácil lo estás perdiendo? ¿Por qué? Aquí viene la respuesta. Porque mi casa está en ruinas. Mientras que ustedes solo se preocupan de sus propias casas. Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso no cae para ustedes la lluvia, ni la tierra les da sus productos. Yo fui quien trajo la sequía sobre los campos y sobre los montes, sobre el trigo, los viñedos y los olivares, sobre las cosechas del campo, sobre los hombres y los animales, y sobre todas sus labores. Zorobabel, Josué y el resto de la gente sintieron miedo cuando oyeron lo que el Señor les decía por medio del profeta Ageo. Zorobabel, el gobernante de Judá en aquel tiempo, Josué el sumo sacerdote, oyeron el mensaje de Ageo y dice que sintieron miedo. Y dice, esto es lo que Dios, el Señor, le había encargado que dijera. Entonces Ageo, o sea que fue muy exitoso Ageo. Ageo es uno de los profetas más exitosos de la Biblia. Él dio su mensaje y a diferencia de otros profetas que los rechazaron, incluso los mataron, aquí Ageo dio su mensaje y de inmediato la gente reaccionó. Y dice entonces Ageo, el mensajero del Señor, les habló en nombre de Dios diciéndoles, el Señor dice, yo el Señor lo afirmo, yo estoy con ustedes. De esta manera animó el Señor a Zorobabel, gobernador de Judá, a Josué, jefe de los sacerdotes, y al resto de la gente, y el día 24 del sexto mes del año segundo del reinado de Darío, empezaron a reconstruir el templo de su Dios, el Señor Todopoderoso. Y, wow, vaya mensaje, espero tenga el mismo efecto, el mismo resultado en la época que tuvo en la época de Zorobabel, que lo mismo tenga en nuestros días. ¿Y qué implicaría esto de construir el templo en nuestros días? ¿Acaso tenemos que empezar a ahorrar o empezar a mandar nuestros donativos para construir el tercer templo? ¿Será esto lo que el Señor pretende? Bueno, no te pierdas la siguiente sección y vamos a ver en qué consiste la gloria del templo que el Señor anhela que venga a nuestras vidas. Dice el capítulo 2, estos son los detalles esenciales de la segunda sección, el capítulo 2, al que vamos a titular El deseado de las naciones. Ageo capítulo 2, versículo 1 al 9. Dice, el día 21 del mes séptimo, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo, habla ahora con Zorobabel, hijo de Salatiel, que es el gobernador de Judá, y con Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y también con el resto del pueblo, y diles, ¿hay entre ustedes alguien que haya visto el esplendor que antes tuvo esta casa? ¿Qué les parece ahora? ¿No es verdad que la ven como muy poca cosa? Y bueno, pues está documentado que
los ancianos, cuando vieron este segundo templo concluido, lloraban. Lloraban cuando vieron la reconstrucción del templo, porque pues ellos se acordaban del primer templo, del templo de Salomón, y cuando vieron este segundo templo, mucho más pequeño, mucho más sencillo, pues estaban llorando con melancolía del primer templo, mientras que los jóvenes estaban llenos de alegría, porque ellos no habían visto el primer templo. Y bueno, pues aquí Ageo les está preguntando, ¿ok? ¿Hay entre ustedes alguien que haya visto el esplendor que antes tuvo esta casa? ¿Se acuerdan del primer templo? ¿Qué les parece ahora? Y bueno, la respuesta obvia iba a ser, ¿no es verdad que la ven como muy poca cosa? Y le dice a Zorobabel, pues esfuérzate ahora, Zorobabel, y esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y ustedes, pueblos de toda la tierra, cobren ánimo y pónganse a trabajar, que yo estoy con ustedes. Palabra del Señor de los ejércitos, mi espíritu estará entre ustedes, de acuerdo con el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así que no tengan miedo. Así dice el Señor de los ejércitos, dentro de poco tiempo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones. Entonces vendrá lo más deseado por todas las naciones. En la Reina Valera 1960 dice, entonces vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Así que bueno, en primera instancia, esta profecía tuvo cumplimiento cuando justamente el deseado de las naciones, es una referencia al hijo de David, al Mesías, cuando vino a esa segunda casa, que era pequeña, esa segunda casa que se veía como poca cosa, pero nada menos que esa segunda casa que se veía como poca cosa, tendría la gloria del hijo de David, el deseado de las naciones. Él vendría a esa casa. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Y dice, la plata y el oro son míos. Así que no escatimes, porque el dinero que tú tienes solo lo administramos por un poco de tiempo, pero le pertenece a Él. Y dice, la plata y el oro son míos, palabra del Señor de los ejércitos. Al final, la gloria de esta casa será mayor que al principio. ¿Por qué? ¿Por qué dice que al final la gloria de esta casa será mayor que al principio? Y dice, y haré que en este lugar haya paz. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Pues nada menos que porque a esa casa vendría el príncipe de paz. El príncipe de paz vendría a esa casa, vendría la gloria divina manifestada en carne, como dijo el apóstol Juan en su evangelio en el primer capítulo, y vimos su gloria. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y se cumplió la palabra. Al final la gloria de esta casa será mayor que al principio, y haré que en este lugar haya paz, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Palabra del Señor de los ejércitos. Ageo capítulo 2, versículo 10 al 19, dice, el día 24 del 9º mes del mismo año del gobierno del rey Darío, el Señor se dirigió al profeta Ageo y le ordenó que en el nombre del Señor Todopoderoso hiciera a los sacerdotes las siguientes preguntas en relación con la ley. Supongamos que un hombre lleva carne consagrada envuelta en su capa y que el borde de la capa toca pan, guiso, vino, aceite o cualquier otra comida. ¿Quedará por eso consagrada la comida? Los sacerdotes contestaron que no. Entonces Ageo continuó, pero supongamos que alguien que ha quedado impuro por haber tocado un cadáver va y toca también cualquiera de estas cosas, ¿acaso ellas no quedarán impuras? Los sacerdotes contestaron que sí. Y bueno, pues una pregunta capciosa ahí con respecto a las leyes del templo, las leyes sacerdotales, y habla acerca primero de si algo que está santificado, algo que está puro, conforme a la ley, toca algo impuro, toca pan, guiso, vino, aceite o cualquier comida, quedará consagrada. Es decir, ¿la santidad se puede transferir? Y la respuesta es no. Pero la impureza se puede transferir y la respuesta es sí. La santidad no se puede transferir, pero la impureza sí se puede transferir. ¿Qué significa eso? Bueno, que tú tienes que buscar tu propia santidad. Es decir, no puedes tú por tocar a alguien ya ser santo tú también, ¿no? Es como, esto sería tan absurdo como ir al gimnasio y por tocar a alguien que se la pasa haciendo ejercicio, tú lo tocas y ya te vas a poner igual de fuerte que esa persona. No, tú tienes que hacer tu propio ejercicio. En cambio,
la impureza sí se puede transferir. Entonces, aquí está el principio de que estamos más expuestos al deterioro, o sea, podemos ser influenciados por el deterioro, por la impureza, pero la santidad es algo que tenemos que construir. Tenemos que edificar por nosotros mismos la santidad, la pureza. Y en conclusión, en relación a eso, dice Ageo. Entonces dijo Ageo, el Señor afirma, lo mismo pasa con esta gente. Todo lo que hacen y todo lo que me ofrecen es impuro. Como ellos están contaminados, pues todo lo que están ofreciendo en el templo está contaminado. Así que, ¿qué tienes que hacer? Tienes que purificarte, tienes que santificarte, tienes que consagrarte. Y entonces, si te consagras, entonces lo que vas a ofrecer va a ser puro. Pero de nada sirve si no te has arrepentido, de nada sirve si no has buscado de todo corazón al Señor y sigues presentando ofrendas en un estado de impureza, de nada sirve. Es necesario arrepentirse de todo corazón. Dios ve el corazón, Dios ve lo interior. Y dice, lo mismo pasa con esta gente, todo lo que hacen y todo lo que me ofrecen es impuro. De ahora en adelante piensen ustedes en esto. Antes de empezar a construir el templo, ¿qué les pasaba? Pues que cuando alguien iba a un montón de 20 medidas de grano, encontraba solamente 10. Y cuando uno iba al lugar donde se hace el vino a sacar 50 cántaros, encontraba solamente 20. O sea, estaba habiendo escasez, se estaba desperdiciando, el Señor estaba destruyendo la obra de sus manos. Y dice, yo destruí con plagas y granizo el fruto de todos sus esfuerzos, pero ustedes no se volvieron a mí. Yo el Señor lo afirmo. O sea, y vieron todas estas cosas, toda esta escasez, todos estos juicios, y dice, y no se volvieron a mí, no se arrepintieron. Pero, buena noticia, verso 18, hoy, día 24 del 9º mes, han sido puestos los cimientos de mi templo. Pues bien, fíjense ustedes en que a partir de hoy no faltará el grano en el granero. Ok, como hubo una acción correctiva, como a raíz del mensaje de Ageo, ahora sí, empezaron a poner en primer lugar al Señor, ahora sí se arrepintieron, ahora sí fueron a construir el templo. Entonces les dice el Señor, ahora sí, fíjense ustedes en que a partir de hoy no faltará el grano en el granero. Aún no ha dado fruto la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo, pero a partir de hoy yo los bendeciré. Fíjate qué instantáneo es el remedio. A partir de que hay un cambio de corazón, a partir de que tú pones y buscas el reino de Dios y su justicia en primer lugar, a partir de ese mismo momento viene la bendición de Dios. O sea, ni siquiera tienes que esperarte, es algo instantáneo. Una vez que tú reconoces que Él es el dueño del oro, de la plata, de todos los recursos y que estamos aquí en este mundo para elevar lo material a lo espiritual. Esa es toda nuestra función en este mundo. Fuimos vestidos de pieles, fuimos vestidos de túnicas de pieles en el momento que pecamos. Éramos seres espirituales, seres eternos, pero en el momento que pecamos, éramos seres que teníamos potencial eterno con Él, podíamos comer del fruto del árbol de la vida y vivir para siempre, pero preferimos pecar, preferimos enfocarnos en las cosas que este mundo nos ofrece, y en ese momento comenzó el deterioro. Pero una vez que, estando en este estado de deterioro, de corrupción temporal, elevamos lo material a lo espiritual. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues ofreciendo lo material y elevándolo a lo espiritual. Si elevamos lo material a lo espiritual, es decir, consagramos nuestros bienes, nuestros recursos a Él, entonces ten por seguro que, como dijo el profeta Ageo, a partir de hoy yo los bendeciré. ¿Y cuál es la ubicación de esta pieza 37 del rompecabezas? ¿Cuál es, de qué manera embona esta pieza 37 del rompecabezas en todo el panorama general de la Biblia? Bueno, vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 5, y ahí se habla de este principio del que está hablando abundantemente el profeta Ageo. Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, el que será, el que es y el que fue, de los ejércitos. Y aquí Malaquías
confirma lo que dijo Ageo, que vendría el deseado de las naciones. Aquí Malaquías dice que vendrá el ángel del pacto. ¿Quién fue el ángel del pacto? El ángel del pacto fue el que sacó a Israel de Egipto, el mensajero del Señor que protegió y cuidó a Israel a lo largo de todo su peregrinaje en el desierto, el que les dio las tablas de la ley. Es la manifestación del Creador, es la imagen del Dios invisible que aquí se anuncia que vendría justamente a ese segundo templo. Dice, vendrá súbitamente o sorpresivamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? O sea, como que va a venir sorpresivamente, y dice, ¿quién estará listo? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá decir que tiene la dignidad para estar en pie cuando Él se manifieste? Y dice, porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Él va a venir a purificar, va a venir a lavar. Y dice, verso 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia, y será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Y cumplimiento de esta profecía y de la profecía de Ageo la encontramos en Marcos capítulo 11, versículo 1 al 19, que dice lo siguiente. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, a esta casa de higos y casa de pobreza, casa de miseria, una referencia a las dos casas de Israel, Betfagé y a Betania es una referencia, es una alusión a las dos casas de Israel, y dice que se acercaba a Jerusalén Yeshua, y dice, frente al monte de los olivos, Yeshua envió 2 de sus discípulos, y ahí están otra vez representando a las dos casas de Israel, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Yeshua había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Yeshua y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces o gritos, diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Yeshua en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Yeshua dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Yeshua en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ahí está el cumplimiento de la profecía de Ageo, de Malaquías. Vendrá como jabón de lavadores, vendrá para purificar a los hijos de Leví, a los sacerdotes. Eso es justamente lo que está haciendo, lo está purificando de su corrupción. Ya se habían corrompido, ya estaban ahí presentando ofrendas, pero con motivaciones no puras, llenos de corrupción, llenos de querer obtener ganancia personal, en vez de dedicarle todo eso al Señor. Y dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Yeshua salió de la ciudad.
Y en Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17, dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Yeshua les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Lucas capítulo 18 versículo 8 dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esta es la pregunta de preguntas. Una vez más se repite la historia. Una vez más estamos en tiempos parecidos a los de el profeta Ageo, cada quien edificando sus propias casas, cada quien buscando su propio beneficio, la mayoría aún dentro del remanente del Señor, aún dentro de sus discípulos, y es el momento de volvernos a hacer la misma reflexión, el mismo mensaje que Ageo nos hizo una y otra vez. Pensemos en nuestra conducta. ¿Estamos satisfechos con el aspecto económico que tenemos? ¿Estamos satisfechos o seguimos buscando más y más y más? ¿O vivimos atemorizados por el tiempo de escasez que se anuncia que vendrá, en especial después de este coronavirus? ¿Cómo es nuestra situación económica? Pensemos en nuestra conducta. Yeshua dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El dinero que portamos, las monedas que tenemos, los billetes que tenemos, tienen imágenes. Tienen imágenes de personajes del gobierno, personajes de cada país, personajes famosos. ¿Y qué dijo Yeshua al respecto? Dad esos billetes a quienes les pertenezcan y denles ustedes a Dios lo que le pertenece a Él. Pensemos en nuestra conducta. Texto a memorizar. Ageo capítulo 2, versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y ese templo, por no haberle dado gloria a Él, ¿qué sucedió con ese segundo templo? También fue destruido. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? La tercera es la vencida. ¿Vamos a construir el tercer templo o qué vamos a hacer? Bueno, por el momento, según el apóstol Pedro, se está construyendo un templo no hecho de manos, un templo de piedras vivas. Y dice que esas piedras vivas somos todos nosotros. Así que tú y yo tenemos la posibilidad de ser depositarios de la presencia divina. Tú y yo podemos ser piedras vivas de este templo espiritual donde more su presencia. Y cómo podemos de manera práctica consagrar este templo a Él y darle el primer lugar. Bueno, el apóstol Pablo lo contestó en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la medida que tú y yo elevamos nuestro cuerpo, elevamos todo lo material que tenemos, todos los recursos materiales que tenemos, los elevamos consagrándoselos al Señor a través de las ofrendas, de los diezmos, a través de las instrucciones que Él nos dio con respecto a las riquezas. Entonces podemos estar seguros de que el resto de la masa será santa. Si las primicias son santas, también el resto será santificado. Así que solo
implica reconocer que el oro y la plata le pertenecen a Él, elevémoslo, reconociendo que solo su reino es eterno y todo lo demás que construyamos en este mundo es temporal, y si elevamos lo material a lo espiritual, ten por seguro que habremos respondido al mensaje profético de Ageo. Padre, te damos muchas gracias por darnos el privilegio, Señor, de escuchar este llamado, de pensar en nuestra conducta, Señor. Señor, ayúdanos a considerar no tanto lo que te damos, sino lo que retenemos. No es lo que te damos lo que te impresiona, sino lo que retenemos para nosotros, para lo temporal. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en lo eterno, en lo celestial, y en entender que los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras nunca pasarán. Bendito seas por los méritos de Yeshua. Amén. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti, y la pieza que faltaba en mi vida. Puedes pensar que solo hay una forma de amar, y te quiero decir que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir que ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo este tiempo estuvo ahí, esperando por mí, la respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz, que mi vida cambió, mis errores borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Pon mucha atención, no pierdas este dato, todos somos pasajeros, solo estamos un rato, así que ponte a pensar que la vida es ahora, no todo es chatear y pasearse por la Roma, no vengo a predicarte pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer, oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte, no soy religioso pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama, por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender, Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo